Ya ni la Iglesia Católica apoya los discursos de la ultraderecha, y es que la Conferencia Episcopal Española ha mostrado su apoyo a la comunidad musulmana tras los vetos del Partido Popular y Vox a actos de la religión islámica en el pabellón municipal del municipio de Jumilla, que está en Murcia. Y es que los obispos han dicho que las manifestaciones religiosas públicas son libertad de culto y están recogidas por la Constitución española y por los derechos humanos. Hacer estas restricciones por motivos religiosos, dicen, es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas, es lo que han manifestado desde un comunicado en la Conferencia Episcopal, en la misma línea en la que se ha mostrado el gobierno de España. Por su parte, los populares defienden que esta no es una prohibición a los actos de una religión en concreto, pese a que los únicos actos que se celebran en ese pabellón municipal de una religión son de la comunidad musulmana. El diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha dicho que su formación es la de la Constitución y la de la defensa de la libertad, y ha cargado contra el PSOE y contra Vox por polarizar con este asunto. Que pertenezco al Partido Constitucionalista, que por tanto siempre va a poner en el centro de la vida las creencias individuales de cada uno, respetando, se crea a uno, se crea en 7 o en ningún Dios. Somos el partido de la libertad. Esta semana ha estado bien cargada, y es que empezaba con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pidiendo en una entrevista en Más de Uno que la Unión Europea suspendiera las relaciones internacionales con Israel. Por eso España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina, porque no podemos permitir que el derecho internacional humanitario se pisotee cada día. Y es que Álvarez ha dicho que no se puede permitir que el derecho internacional se pisotee a diario con los desplazamientos de la población y las matanzas en las llamadas colas del hambre. Actos que obviamente ha atribuido al ejército de Israel y los ha calificado como una vergüenza. Además, añade que España va a seguir sancionando a los países que impidan la solución de los dos estados, que ha dicho que es la única alternativa posible, y ha cargado de esta manera contra las críticas de Trump a esta solución que lleva décadas sobre el tablero, y como dijimos la semana pasada en este mismo informativo, las calificó como una bofetada a las víctimas de Hamas. Y es que la política internacional ha estado muy interesante esta semana, y es que el presidente ruso Vladimir Putin y el norteamericano Donald Trump anunciaron que se van a reunir en los próximos días. Concretamente se han anunciado que el 15 de agosto es cuando se van a reunir. Desde la Casa Blanca han manifestado a diversos medios de su nación que Donald Trump desea acordar otro encuentro, uno que sí sea a 3 bandas y que incluya no solo al presidente Vladimir Zelensky, sino a representantes de la Unión Europea. Aún así, el gobierno norteamericano ha anunciado que ese ultimátum, anunció en su momento que el ultimátum que acababa el viernes pasado seguía sobre la mesa, lo que va a desembocar todavía no se ha clarificado en sanciones tanto a Rusia como a los países que sigan comercializando con Rusia. Y esta semana ha estado marcada por la enésima jornada de caos ferroviario, y es que de nuevo la línea del AVE que conecta Madrid con Andalucía ha sufrido graves percances. Unos percances por los que el Partido Popular ha criticado a Sánchez y Puente por poner patas arriba a España, y desde Vox han pedido que no solo Óscar Puente, el ministro de Transporte, sino los responsables de Adif dimitan. Bueno, esta sección es nueva en La Diana, es ese informativo con análisis que empezamos la semana pasada en el balance del curso político. En este vídeo vais a encontrar menos análisis, menos opinión y más información. Iremos carburando y viendo a ver cuánto de análisis se puede ir introduciendo. Mi idea es no hacerlo solo yo. De hecho, hoy iba a estar una persona que se ha incorporado durante esta semana, que es Johnny Montoya, que lo habéis podido leer en nuestro periódico. Pasa que ha habido en los momentos de grabar ha habido problemas y no ha podido estar, pero la idea es que no esté solo yo. Y esta idea también queremos llevarla al podcast cuando empecemos la temporada el 14 de septiembre, que está peligrosamente cerca. Yo quiero disfrutar de las vacaciones, si puede ser. Aún así, estas vacaciones no las estamos pudiendo disfrutar mucho porque la política está muy cargada, y es que durante esta semana el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha concedido una entrevista en La Vanguardia. En la entrevista con este diario ha defendido que nada de lo que dice la UCO es cierto, que no ha hecho nada, y que el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente. Además, ha vuelto a negar reconocerse en los audios grabados por Koldo en aquellas conversaciones en las que se repartían dinero de subvención, dinero de contratos públicos, dinero de mordidas, en esa presunta trama de corrupción. Y además ha negado directamente que esas conversaciones existan. Según su relato, él se limitó a contratar a Koldo como chofer de Ábalos, que entonces era el secretario de organización de los socialistas, y ha indicado que lo escogieron porque tenía experiencia en la seguridad privada. A partir de ahí, dice, fue Ábalos el que lo colocó en puestos de responsabilidad en el Ministerio de Fomento.
Además, se ha mostrado dolido por el daño que le está haciendo al Partido Socialista, pero también ha incidido en el daño que le está generando a él por tal de dañar al gobierno. Y es que ha lamentado que el presidente del gobierno no crea en su inocencia. Podéis leer más sobre lo que ha dicho en la entrevista que ha concedido en el Diario Catalán y también en nuestro periódico o en nuestra web de La Diana, que tenemos, ya sabéis, contenidos escritos mientras que no estemos haciendo el podcast. Bueno, los populares esta semana han vuelto a la carga contra el Partido Nacionalista Vasco, que por si se les ha olvidado ha sido un socio histórico de su formación. Su secretario general de organización, Miguel Tellado, cargó contra el líder de los nacionalistas, Aitor Esteban, al que acusó de mentir, después de que en la entrevista en La Vanguardia que hemos mencionado, Cerdán volviese a confirmar que sus contactos con el Partido Nacionalista Vasco y con EH Bildu lo facilitó el empresario de Selvi Navar, Anchón Alonso, que es uno de los señalados por ser uno de los posibles corruptores de Ábalos, Cerdán y Koldo. Y el Partido Nacionalista Vasco respondió a estos ataques del señor Tellado. Aludió a su currículum, ese en el que ya no figura que sea periodista. A esto Tellado ha respondido que se licenció en Ciencias Políticas y que ejerció de periodista, y volvió a criticar a Aitor Esteban. Además, al Partido Nacionalista Vasco también lo ha criticado el diputado malagueño Elías Bendodo, que ha hablado de entreguismo de los vascos al PSOE y que dicen apuntalan la corrupción del socialista Pedro Sánchez y de su entorno. Además, el Partido Popular ha hablado de mucho, además de otra cosa, que es lo que llaman la trama china. Unos contratos que ha adjudicado el Estado español, España, a la empresa china Huawei, o a una delegación ibérica, mejor dicho, de la empresa china Huawei. El diputado y vicesecretario de Hacienda, de Vivienda y de Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha pedido a los ministros de Exteriores, de Interior, de Defensa y de Justicia, Albales, Marlaska, Robles y Bolaños, como saben, que den explicaciones, tanto en el Congreso como en el Senado, por la adjudicación de estos contratos que lo consideran de alto riesgo para la seguridad de España, ya que, según los populares, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han señalado a esta empresa como un posible vehículo del espionaje chino en Europa. También han exigido que el Ejecutivo remita íntegramente todos los estudios de seguridad que hayan hecho para justificar la elección de Huawei. Bravo además ha criticado el triunfalismo económico del gobierno tras los datos de empleo, unos datos que indican que España tiene casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord en España. Y además ha vuelto a abrir la puerta a pactar con los de Puigdemont, con Junts per Catalunya, que si recuerdan, Puigdemont hace un año que volvió a España cuando Salvador Illa fue investido presidente de Cataluña, él vino, dio su discursito y se volvió a ir de la Fuerza de Seguridad Española. Pues justo un año después, preguntado por la prensa, el Partido Popular, a través de Juan Bravo, ha vuelto a abrir la puerta a hablar con Puigdemont sobre una posible investidura de Feijóo y solo han vetado a Euskal Herria Bildu. Y con esto nos vamos a Málaga. Y es que la suciedad en los barrios de la ciudad ha protagonizado el debate público en el último mes. Y es que los propios trabajadores del Limasan han cargado contra la gestión de Teresa Porras, señalada por toda la oposición. Y han dicho así que es difícil que la empresa pública pueda funcionar bien si su gestión interna no es la mejor. La limpieza en Málaga monopolizó el pleno del ayuntamiento del pasado mes, que se celebró el 31 de julio, y en él, como es habitual, algunos vecinos hablaron gracias a, invitaciones de los distintos grupos municipales. Uno de ellos fue Juan Jiménez, que es vecino de La Palma Palmilla y miembro de la Federación de Vecinos Solidaridad. Aquí en esta casa, en La Diana, hablamos con él en una entrevista en la que nos dijo que lo que en Málaga pueda ser un resfriado, en La Palmilla es una neumonía, haciendo con esta metáfora referencia a la situación de abandono que sufre su barrio, que considera que es el más abandonado por el ayuntamiento de la ciudad. Además, le dice a Porras, tanto en esta entrevista como en el propio ayuntamiento, que antes de exigirle a los vecinos, porque Teresa Porras culpó a los vecinos de la sociedad, antes de exigirle a los vecinos, dice, debe dotar de medios a los barrios para que estén limpios. Si Málaga y muchos barrios de Málaga están sucios, pues La Palma siempre va más allá, ¿no? El ayuntamiento en este barrio muestra poco interés. O sea, si los demás muestra poco interés, aquí demuestra menos interés todavía, ¿no? Toda la entrevista la tenéis en nuestra página web y en nuestros canales. Y en ese pleno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, expulsó a gritos a algunos vecinos, algo que ha generado muchas críticas. Y más de una semana después, el regidor ha dado explicaciones. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el alcalde malagueño relata que cuando hubo una intervención que fue distinta y que alababa la gestión, dice, de la empresa Limasan, se le interrumpió con un ruido ensordecedor de otros vecinos críticos, que algunos ya habían intervenido y que criticaban la situación de la empresa.
Además, en palabras del alcalde, hubo inclusive amenazas hacia esta persona. Así cuenta que cuando trató de poner orden y respetar lo que él considera el derecho educativo de respetar a que los demás hablen, pues esta indignación que a él le generó fue lo que generó gritos, esos gritos que hemos escuchado todos en el ayuntamiento. Y así procuraba, ¿no?, que hubiese una educación democrática de respetar a los demás, dijo en un vídeo. Y esa indignación mía era hacia estos que interrumpían de mala manera y a los grupos que lo habían traído, que debían de procurar que hubiera una, digamos, educación democrática de respetar a los demás, crear un clima para expresarse libremente todos, no solamente una parte. Y este vídeo también le ha generado críticas de la oposición. Desde el Partido Socialista, su portavoz del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, dice que el alcalde debería ser más humilde, ya que, según lo que asegura, tiene Málaga, la ciudad sucia y es incapaz de limpiarla. Desde Con Málaga, Nicolás Esguiglia considera que todas estas explicaciones dan vergüenza y dice que en este vídeo intenta justificar su ya famosa pérdida de papeles y que ni siquiera pide disculpas ni hace autocrítica. Y ya que mencionamos a Esguiglia, pues oye, en esta casa ha sido entrevistado hace poco en una serie de entrevistas con líderes municipales. La semana que viene tendréis una entrevista si nada falla con el portavoz de Vox, Antonio Alcázar. Pues en esta entrevista el concejal de Con Málaga dice que De la Torre y Porras están aturdidos con la promoción turística y con los negocios inmobiliarios. Y dice que la segunda, que Porras, no da abasto con todas las competencias que tiene y que todo lo hace mal. Es una estrategia, digamos, un intento fallido, por cierto, de escurrir el bulto y escurrir su propia responsabilidad. Ella es la responsable, la coordinadora política, de que la limpieza de la ciudad funcione, de que el IMASAM, esta empresa que es muy importante, tiene más de 2.000 trabajadores y un presupuesto anual de más de 150 millones de euros, funcione bien. Pero está completamente saturada con otro tipo de tareas. Además, cuestionado sobre la estabilidad de la coalición, ¿no?, que representa Con Málaga y de si su formación, Podemos, plantea separarse o no de esta, dice que su formación siempre ha mostrado un gran respeto y una gran generosidad con el resto de formaciones de la izquierda y que apuestan por la unidad. Pero una unidad, dice, que tiene que ser valiente. Nosotros somos partidarios de la unidad. El problema no es la unidad, el problema es quién conduce y cómo se conduce. Es un problema de conducción. La unidad, ¿para qué la queremos? ¿Bajo qué principios? ¿Con qué valores? ¿Con qué determinación? ¿Con qué marco programático para poner en marcha una izquierda valiente y determinada a decirle no al régimen de guerra, a decirle no a esa izquierda mimo que encarna el Partido Socialista, pero también lamentablemente Yolanda Díaz? Además, ha apuntado que la unidad en Málaga debe ir más allá, que no debe ser solo, según dice, entre Izquierda Unida, Podemos y otras formaciones, sino que tiene que unir a los barrios y que debe ser transversal y unir a la gente de a pie. Es una gran alianza que vaya más allá de los partidos políticos. No va a alcanzar con que yo con Tony Morilla o Podemos con Izquierda Unida, que esté quien esté, o incluso se sume a la gente de adelante, que sería necesario que se llegue a ese acuerdo de partidos, pero no nos va a alcanzar. Necesitamos construir una alianza que vaya más allá de los partidos, que, como digo, atraviesa el conjunto de los barrios, que entusiasme al pueblo malagueño para hacer frente y para poder echar de una vez al Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga. Tenéis toda la entrevista que le hemos hecho a Esguiglia y todas las noticias que hemos relatado en este informativo en nuestra página web. Además, la entrevista, las dos entrevistas que hemos mencionado, están en nuestros canales en YouTube, Spotify e iVoox. Y hasta aquí el vídeo, hasta aquí el informativo de esta semana, con este pequeño repaso a la información estatal o nacional y malagueña. Agosto es un mes raro porque tiene noticias a la vez, ¿no? Tiene muchas noticias que los partidos se guardan para que se siga escuchando su nombre. Ya os indicaré, ya os adelanto que parece que el PP va a salir mucho en nuestro informativo, porque como dijo Feijóo cuando hizo balance, todo el Partido Popular está ya... desde hace tiempo, ¿no? Pero está ya en maquinaria electoral y está ya pensando en estar activo. Y además le dijo, si se van ustedes a la playa, váyanse con el móvil en la mano. Así que el PP va a salir mucho en todos los informativos porque no se van a callar, según adelantó Feijóo, no lo digo yo. Pero este mes de agosto es un mes un poco raro, pero aún así nosotros vamos a estar aquí informando y analizando desde el sur. Esto es La Diana, soy Samuel Saborido y nos vamos. Chao, chao y muchas gracias.